A reading from the letter of St. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Brothers and sisters, Hermanos, we, though many, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Los dones que poseemos son diferentes según la gracia que se nos ha dado, y se han de ejercer así. Si es la predicación, teniendo en cuenta a los creyentes; si es el servicio, dedicándose a servir; el que enseña, aplicándose a enseñar; el que exhorta, a exhortar; el que se encarga de la distribución, hágalo con sencillez; el que preside, con empeño; el que reparte la limosna, con agrado. Que su caridad no sea una farsa. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Como buenos hermanos, sean cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad no sean descuidados. En el espíritu manténganse ardientes, sirvan constantemente al Señor. Que la esperanza los tenga alegres, estén firmes en la tribulación, sean asiduos en la oración, contribuyan en las necesidades del pueblo de Dios, practiquen la hospitalidad, bendigan a los que los persiguen, bendigan, sí, no maldigan. Con los que ríen estén alegres, con los que lloran, lloren. Tengan igualdad de trato unos con otros, no tengan grandes pretensiones, sino pónganse al nivel de la gente humilde. Verbum Domini. in you, O Lord, Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. O Lord, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. I busy not No myself, pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor, I have sino settled and quieted que my acallo y modero mis deseos, como a un niño chained child, en brazos de su madre. so is my soul within me. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. O Israel, Espera, in the Lord, Israel, en el Señor, and forever. ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. If you remain in my word, Si permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad, dice el Señor. alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. One of those that En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús: Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: a man Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. when the time A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados: those invited, Vengan, que ya está preparado. but Pero ellos se excusaron uno tras otro. excused themselves. El primero le dijo: He comprado un campo y tengo que ir a verlo. I ask you, consider me. Dispénsame, por favor. And another said, Otro dijo: I have purchased He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. I
dispénsame, por favor. And another said, Otro dijo, I've just married a woman. me acabo de casar y naturalmente no puedo ir. The servant went. El criado volvió a contárselo al amo. Then the master Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado, go out quick. sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo dijo, sal por los caminos y senderos, e insísteles hasta que entren y se me llene la casa. Y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. The gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Chapter 12 El capítulo 12 de Romanos, que leímos esta mañana, part of a section that es goes on, parte de una sección que prosigue hasta el capítulo 15, typical of Saint Paul. que es típica de San Pablo, en que después de que él ofrece sus doctrinas Various elements. y enseña diferentes elementos de los puntos de la fe, Then does a entonces él of exhortation tiene una sección de exhortación y explica que sí, hace falta tener fe, pero ahora también los estoy llamando a tener life you must este tipo de vida cristiana. También deben estar llamados a cierta forma de vida. and we don't read it Y no lo leemos hoy, lo leeremos en otro lugar, pero el comienzo de este capítulo 12 is make of es your body a ofrezcan sus cuerpos como una víctima beginning point viva and it's the y santa al culto espiritual. underlying all Es el principio que subyace todas las exhortaciones de que seamos morales, que hagamos de nuestros cuerpos una víctima viva y santa on then and al culto espiritual. Y luego continúa y es lo que leemos hoy. Empieza a explicar esto. again in the verse Nuevamente en los versículos justo antes, no sé por qué no los incluyeron. Al comienzo, en el versículo 3, él basic principle. comienza con Second, el principio básico, el segundo principio, debajo de ese de ofrecernos, diciendo, don't think too much no se estimen en más de lo que conviene, sino tengan más bien una sobria estima good sense about yourself. This is con respecto a nosotros mismos. principle under Este es otro principio clave que subyace estas exhortaciones, que es muy importante que value no ourselves and our nos sobreestimemos ni nuestra importancia, sino que pensemos de forma sobria, como él dice, según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. our faith in God Nuestra fe en Dios is meant to put brakes tiene el propósito de ponerle frenos a nuestra propia importancia. This is key to humility. Esto es esencial para la humildad. La humildad no quiere decir que nos rebajemos y nos critiquemos. If that's what you do to be ¿Por qué? Porque si eso es lo que hacemos para ser humildes, entonces con lo que terminamos sigue siendo es que igual estamos pensando en nosotros mismos. Pero si uno piensa de forma sobria sobre uno mismo, bajo la luz de la fe the que uno real tiene, source la fe propia, entonces which is ahí tenemos la verdadera fuente de la humildad, la cual es enfocarnos en Dios mismo en lugar de enfocarnos en nosotros. when we Cuando nos enfocamos en la grandeza de Dios, God's majesty en la majestuosidad de Dios, entonces empezamos a ver cuán pequeños somos. beating ourselves Si empezamos a golpearnos a nosotros mismos y make myself look a decirnos,
oh, voy a hacer lucir pequeño. No, uno sigue enfocado en uno mismo. Es cuando uno se enfoca en la grandeza de Dios y en lo infinito de Dios, que entonces vemos nuestra pequeñez. Y así es como empezamos, porque entonces, de ahí prosigue, es una de las conclusiones acerca de esa humildad. Uno, darnos cuenta que todos somos diferentes partes del cuerpo único de Cristo. Hemos sido incorporados hacia ese cuerpo. Él utiliza la misma imagen que utiliza 4 años antes en su epístola a los Corintios, Corintios 12, en donde él habla de los diferentes dones del Espíritu Santo y habla acerca de ellos como parte del cuerpo, diferentes partes del cuerpo. El enfoque en los Corintios vino porque ellos también eran presuntuosos y soberbios. Oh, decían, yo tengo mejores dones espirituales que los demás, mis dones son más importantes. Y San Pablo entonces les presenta el argumento diciendo, no, todos los diferentes dones son complementarios y cada uno de los diferentes dones se ayudan unos a los otros mutuamente. Y no se puede enfatizar en exceso los dones. ¿Por qué? Porque uno puede terminar cercenándose del cuerpo. Esta maravillosa imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo. Esto nos muestra cómo podemos volvernos más distintos, más lo que estamos supuestos a hacer precisamente porque estamos siguiendo como debemos ser, asemejarnos a Cristo y los demás miembros de la iglesia, así como las partes de nuestro cuerpo son distintivas solamente cuando están unidas con el cuerpo. Es algo horrible y ojalá Dios nunca permita que ocurra, pero a veces la gente pierde una extremidad o un órgano. A veces tienen que sacárselos por enfermedades, cáncer o algo así. ¿Y qué pasa cuando se saca una parte del cuerpo? Cuando se saca del cuerpo, empieza a morir. Y finalmente se corrompe. Y finalmente se desintegra. Luego se separa. Los diferentes componentes químicos se separan, así que el zinc, el hierro, el calcio, todos los diferentes componentes químicos del cuerpo regresan a ser simplemente zinc, hierro, calcio, etc. Y lucen como el resto de las diferentes partículas de zinc, hierro y calcio. Lucen como cualquier otro grupo de moléculas de polvo. Mientras más lejos estamos de la unión con la iglesia, más nos descomponemos y nos volvemos como el resto de la materia. Yo no encuentro por eso a los pecadores particularmente interesantes. Los pecadores son casi todos iguales. Más bien los santos que se unen más a la iglesia, ellos son interesantes. Ellos son verdaderamente impredecibles. Ahora los pecadores dicen, sí, pero no se divierten, así que deben ser aburridos. No, no se trata de tener esa diversión inicial que va de la mano con los pecados que ustedes promueven, sino que más bien a largo plazo ellos tienen una alegría que, como San Pablo dice aquí, una alegría en su esperanza. Y tienen algo que los sostiene a través de las dificultades horribles. La vida de los santos no es fácil. De hecho, por eso es que él diría en la misma epístola, en el capítulo 8, ustedes serán coherederos con Cristo, han de heredar el cielo con Cristo, siempre y cuando sufran con Él, para resucitar con Él.
And that's consistent with St. Y Peter's eso concuerda con lo que dice San Pedro en su epístola. part of life. Eso es But parte de la vida. we become Pero nos more distinct volvemos más distintivos y al permitir la fortaleza de nuestra fe, esperanza y amor that get battered by the ser golpeadas por los diferentes eventos en la vida, so that they can de manera que puedan ser no aquello que nos destruya, sino más bien las dificultades, los sufrimientos y los problemas de la vida become that which se vuelven aquello que nos moldean en algo más puro y mejor. and this is going to be part of Y esto será parte del caso de ser parte del cuerpo. Seguro, hay dificultades. Seguro, uno muere a sí mismo. Seguro, hay sufrimiento. but at the same time Pero al mismo tiempo, tenemos la unión con Cristo and the other members of y los otros miembros de su iglesia, makes us more distinct. lo que nos vuelve más distintivos. That's why he then Y goes, por eso entonces él prosigue. we have gifts that differ. Tenemos dones Like the body, diferentes, así como el cuerpo tiene dones. Los ojos ven, son muy pequeños a comparación de otros órganos, pero ven and they're a wonderful gift in this. y es un maravilloso don en su pequeñez. Los oídos son relativamente pequeños a comparación de otros órganos en el cuerpo, así también como miembros de la iglesia. Diferentes partes de la iglesia tienen una amplia gama de dones y noten que él List 7, menciona algunos de los dones. Menciona 7. list of 7. It's a sign. Es una lista de 7. But it's not meant to be El exhaustive. 7 es un símbolo de perfección, pero Just like the la list intención no es que esta lista sea completa, así como la lista de los dones. En la primera carta a los Corintios no tiene la intención de ser una lista completa. Existen más dones en la iglesia que los que San Pablo enumera en la primera carta a los Corintios, porque vemos diferentes aquí de los que él tiene allá. Él menciona la profecía en los dos, exhortation pero la exhortación se menciona aquí, and contribution. y luego la contribución, Those who are in dar a aquellos que tienen necesidad. Ese es un don del Espíritu Santo en la iglesia. people who are Y aquellos que están encargados de ministerio, being over others. You do so with diligence because uno hace eso con diligencia, porque en la iglesia lo que uno yours, administra no es it belongs las to cosas propias, son cosas que le pertenecen a Dios. vessels that we have on Las vasijas sacras que tenemos en el altar y que utilizaremos en breve no son cosas para nosotros, los sacerdotes, para que los usemos en la casa y milkshake on these. nos tomemos un batido o algo así. No son nuestras, son de Dios. And as such, we simply Y como tales simplemente las administramos como sus mayordomos, como sus administradores, reconociendo, soy responsable ante Dios por las diferentes cosas que Él pone en mi camino. Somos más como esas personas que administran un almacén. Dios nos da cosas para que las podemos distribuir a los que necesitan. the kind of attitude. Ese es el tipo de actitud que hay que tener. Y mostramos actos de misericordia con alegría, no a regañadientes. The deeds, it's all No solamente se trata de los hechos, sino la actitud con las que realizamos estos hechos en las diferentes partes del cuerpo, de manera que el cuerpo and strength. madure en fortaleza y salud, porque ejercemos nuestros dones. Mientras mejor sean mis ojos, The rest of my body mejor podrá and the same with all ser el resto de mi vida, one of us. igual con los demás dones que tenemos. And at that point, Y en ese punto, entonces se lidia con las virtudes teológicas. Recuerden, justo después de esa lista de dones, carismas, en la primera a los Corintios 12, ¿qué hace San Pablo? first of all, Busquen los love. dones mayores. Primero que nada el amor. Y luego en la primera a los Corintios 13 vemos Chapter on ese gran capítulo acerca del amor. that's what he does here. Eso es lo que él hace aquí. Love be sincere. Permitan que el amor sea sincero. What is evil, Odien lo que es malo. good. Aférrense de lo que es bueno. That is an En nuestra sociedad esa es una exhortación a aprender cómo distinguir el mal del bien.
This is a key Este reflection es un grupo that our esencial de reflexiones afraid of. They're afraid to de la que nuestra cultura tiene miedo. Tienen miedo de llamarle buenas a algunas cosas y malas a las otras. part of the Es relativism parte del pensamiento relativista que permea la sociedad estadounidense moderna y también otros lugares. ¿Quién eres tú para decir que esto es malo? Tú no eres nadie, pero Dios puede llamar pecado al pecado. Y sus mandamientos pueden decir que el mal es mal. and that we also not only Y seek también, no solamente buscamos el tipo de amor que es sincero, amor sincero por el bien y el rechazo del mal, we profess lo cual profesamos in our baptism en nuestros votos bautismales. we reject evil Rechazamos el mal, rechazamos a Satanás and we renew those vows. y renovamos esos votos. Uno los toma cuando es bebé y los padres y los padrinos de uno los dicen por uno, pero sí, en cada Pascua renovamos esas promesas. Say it again. Do you reject the glamour of evil? No se nos pregunta nuevamente, ¿rechazan el glamour del mal? Pero uno tiene que saber lo que es el mal primero y luego decir, sí, lo rechazo, estoy en contra de él. Y por otro lado, amo lo que es bueno, porque es bueno. In addition to love, Además del amor, así como lo hace en la primera a los Corintios 13, él dice, regocíjense en la esperanza. La esperanza es esa virtud que Dios da, es una virtud teológica, es una gracia que Dios derrama en nosotros, es una esperanza de que llegaremos al cielo y que esta vida, sometimes en esta vida a veces knowing that hay sufrimiento y dolor, conscientes que en el cielo habrá algo mayor, face to face al estar con Dios cara a cara. Esa es nuestra esperanza final, no nuestro optimismo. is El optimismo es expectation son expectaciones humanas necias basadas en filosofía y diferentes ideas humanas. La esperanza viene de Dios. La recibimos como una gracia de que hay algo mayor que esta vida y que lo que he de vivir en esta vida es pequeño a comparación de esa esperanza que tengo en Dios. De manera que sufro las aflicciones y persevero en la oración. this is where the virtue Aquí es donde las virtudes vienen, especialmente en esta carta que está enfocada tanto en la fe. now we see him Ahora vemos que él habla de las otras virtudes también. El amor y la esperanza on the side. no son puestas de lado, sino son integradas aquí. We have seen Y hemos visto people who reject personas que rechazan los mandamientos de Dios. this Sunday. Este domingo Man pasado, didn't believe in God, un hombre que no creía en Dios rejected y quien the commandment, thou shalt not kill. rechazó el mandamiento no matarás. No lo culpamos solamente a él. ¿Acaso no vivimos en una sociedad Makes it illegal que to teach the commandment hace ilegal enseñar el mandamiento no matarás public forum. en el foro público? Don't we know in this No sabemos en este mismo estado de Alabama that que poner ese mandamiento en público, a pesar que está en el foro público, como la base de nuestra ley en la Corte Suprema de los Estados Unidos, the Ten Commandments on public display poner los 10 mandamientos en exhibición pública evoca demandas para impedirlo. of being able Y la idea de to our poder students, decirle a nuestros alumnos en las escuelas públicas thou shalt administradas por el gobierno, no matarás, eso está prohibido según la ley, no by judges. según la ley, sino según jueces. Los jueces prohíben, Judges forbidding the very basic los jueces prohíben la base misma de las leyes otherwise. cuando ellos Cannot say to our students, condenan asesinos. murder, you are answerable Pero to God. no podemos decirle a nuestros alumnos, si cometes asesinato serás responsable ante Dios. No podemos decir eso. We have Así que, por lo tanto, hatred of what is evil somos nosotros quienes tenemos ese odio de lo malo y quemamos lo bueno and a hope y la esperanza que nos ayuda a perseverar a través del dolor. Nosotros que tenemos eso, debemos nuevamente, various members of this body of como los diferentes partes del cuerpo de Cristo, debemos volvernos más astutos que aquellas personas malas que
rechazan la bondad de Dios y sus leyes. Tenemos que encontrar otras formas de hacerlo. Si nos prohíben de hacerlo, y en sus propias formas dictatoriales, prohibiendo que la gente rece. La única vez que uno puede arrodillarse en un partido de fútbol americano, digamos que uno no puede arrodillarse para rezar a Dios. Uno no puede arrodillarse en público para dar gracias a Dios. Así que encontraremos otras formas de ser más astutos. Hasta entonces, es nuestra tarea seguir esto. Bendigan a aquellos que los persiguen. Yo veo las noticias de televisión y otros que dicen a dónde quieren que vayan. Quieren que vayan a la condenación eterna. Las personas en los medios de comunicación seculares se odian unos a otros también. No solamente odian el cristianismo, sino se odian unos a otros y se empujan unos a otros y se mandan unos a otros a ir al infierno. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no los maldecimos así. Nuestra tarea es bendecir a aquellos que nos maldicen y regocijarnos con aquellos que se regocijan. Y en estos días, en esta época, llorar con aquellos que lloran. Esa es nuestra tarea. Tomamos este mandamiento, esa exhortación, bajo la luz de las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos que lloran. Tenemos un lugar para llorar. Ya estamos viendo personas en la política y los medios de comunicación que se burlan de aquellos que piden que recen. Uno de los representantes cuando salía del Congreso, no es el momento para rezar, ni para silencio, es el momento para dar mi mensaje acerca de mi agenda política. Pero sabemos que bienaventurados son los que lloran, porque aquí tenemos esperanza. Es el momento de mostrar estas virtudes con la forma en que vivimos la fe que describe San Pablo en toda esta epístola. Let us offer our petition. Ofrezcamos nuestras peticiones.